Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper Responde en la voz de Natán Díaz. Bienvenidos de nuevo al podcast de John Piper Responde. La oyente del podcast Bridget escribe para decir: Pastor John, amo al Señor profundamente y mi fe continúa creciendo, pero siempre he luchado con Mateo capítulo 27 versos 45 al 46. ¿Por qué Jesús diría al Padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Cuándo sabía la respuesta? Fue por esta misma razón que Jesús vino, para ser abandonado en nuestro nombre. ¿Podrías darnos una idea de esto para que este obstáculo en mi fe pueda ser eliminado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras aterradoras ocurren en dos evangelios, Mateo 27:46 y Marcos 15:34, cuando Jesús está colgado en la cruz cerca de la muerte. Dice: alrededor de la hora novena, Jesús gritó en voz alta. Increíble cómo tuvo alguna fuerza para hacerlo en voz alta. Elí, Elí, lama sabactani, que es la forma aramea de decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Ahora, un hecho muy importante para recordar es que estas palabras son las primeras palabras exactas del Salmo 22. Y eso es importante porque Jesús parece haber sabido que todo el Salmo, de una forma u otra, se refería a él. Al menos otras 3 partes de este Salmo se citan en la historia de su muerte. Entonces, tienes los versículos 1 y 2. Esto es lo que dice el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el versículo 7, todos los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, menean la cabeza. Y esas son palabras exactas. Ellos menean la cabeza, citado en Mateo 27:39. Y los que pasaron por ahí lo ridiculizaron meneando la cabeza, para mostrar que este salmo está representando la muerte de Jesús. En el versículo 16 del salmo leemos: me han perforado las manos y los pies. Y en el versículo 18, dividen mis vestidos entre ellos y por mi ropa echan suertes. Por lo tanto, las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, son parte de este salmo que contiene, por así decirlo, un guión para las últimas horas de Jesús. Ahora, ella quiere saber por qué lo dijo Jesús. Aquí hay una respuesta de 3 partes. Primero, esto fue un verdadero abandono. Es por eso que Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, significa realmente eso. Él en realidad lo hizo. Él está llevando nuestro pecado, soportó nuestro juicio. El juicio fue que Dios el Padre derramara su ira y en lugar de derramarla sobre nosotros, la derrama sobre su Hijo. Eso implica una especie de abandono. Eso es lo que significa ira. Lo entregó para sufrir el peso de todos los pecados de todo su pueblo y el juicio por esos pecados. No podemos comenzar a comprender lo que esto significaría entre el Padre y el Hijo. Ser abandonado por Dios es el grito de los condenados, y Él fue condenado por nosotros. Entonces, usó estas palabras porque había un abandono real. Esa es la primera razón. En segundo lugar, me parece que el por qué no es una pregunta que busca una respuesta, sino una forma de expresar los horrores del abandono. Tengo un par de razones para pensar eso. Jesús sabía de antemano lo que estaba haciendo y lo que sucedería y por qué lo estaba haciendo. Su Padre lo había enviado para esto, este preciso momento, y había aceptado venir, sabiendo todo lo que sucedería. Escucha estas palabras. Entonces Jesús, sabiendo todo lo que les sucedería, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Juan 18:4. Se entregó. Entonces Él lo sabía que se acercaba, Él lo sabía todo. Otra razón es que el momento fue de agonía.
no de curiosidad teológica. El momento fue de agonía. Tercero, el hecho de que no está haciendo una pregunta tanto como expresando un horror, es que las palabras son un reflejo de inmersión en el Salmo 22, al parecer. Son una cita directa. Pero cuando estás colgado en la cruz no dices, oh, creo que voy a citar algunas escrituras aquí. O está en ti como la esencia misma de tu vocación mesiánica o no lo está. Y si está en ti, entonces te das rienda suelta en el peor momento de tu vida con el nombramiento de tu padre escrito en el Salmo 22. Eso parece estar justo en el corazón de lo que está sucediendo. Déjame leer el Salmo 22, 22 al 24. Dice así: diré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Tú que temes al Señor, alabadle. Todos ustedes, descendientes de Jacob, glorifíquenlo y alábenlo a Él. Todos ustedes, descendientes de Israel, porque no ha despreciado ni aborrecido la aflicción de los afligidos y no le ha ocultado su rostro, sino que lo ha escuchado cuando le gritó. En otras palabras, este salmo termina con una nota de triunfo. Jesús no tiene curiosidad preguntándose cómo va a resultar esto. Había incrustado en su alma los horrores del momento de abandono y se había entregado por la alegría que se le presentaba. Tengo una promesa, podría pensar. Dios no me despreciará al final, me llevará de vuelta a casa. Entonces, en algún nivel, sabe que no es un grito final o un grito concluyente. Soportó la cruz por la alegría que se le presentó y el por qué. No es una solicitud de respuesta teológica. Es un verdadero grito de desolación espiritual, con palabras que eran de segunda naturaleza porque toda su vida fue escrita por Dios. Y creo que la última razón que deberíamos decir es que este salmo fue su vida. El grito de agonía reflexivo con estas palabras de este salmo muestra que, por horrible que sea, todo iba según lo planeado. Gritar en agonía por reflejo con estas palabras de este salmo muestra que, por horrible que sea, todo iba de acuerdo al plan. Todo fue el cumplimiento de la Escritura. Incluso lo peor fue el cumplimiento de la Escritura. Ese momento fue probablemente el peor momento en la historia del mundo y se cumplió con las Escrituras. Entonces, cuando dijo estas palabras, significa que hubo un verdadero abandono por nuestro bien. Estaba expresando desolación sin pedir una respuesta. Estaba cumpliendo de manera asombrosa las Escrituras en el horror de todo y dando testimonio de la perfección del plan de salvación. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet somosoldados.org. Gracias por escucharnos.